tengo nada, no se asusten. Ok, entonces, verso 12 dice así: el siguiente día, ya pasó esto con Jesús y todo esto con esta Marta, María y Lázaro, y ok, gracias a Dios ya es mejor esto. Dice, el siguiente día, grandes multitudes subieron a la fiesta, ¿no? Dice que habían venido a la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Dice, verso 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces recuerden ¿qué es la Pascua? La Pascua se celebraba en Egipto, hubo 10 plagas. Entonces Dios salva al pueblo de Israel, el pueblo de Israel clama y dice, sálvanos, y entonces Dios envía a Moisés. A través de Moisés, Dios envía 10 plagas. ¿Saben cuál era la 10ª plaga? ¿Alguien recuerda cuál era la 10ª plaga? Muy bien, gracias, hermano. Gracias, la muerte de los primogénitos. Entonces, esa es la última plaga, pero Dios les dice, recuerden cómo era esto, que el ángel de la muerte iba a pasar sobre todos, sobre si fueras egipcio o si fueras hebreo. Entonces, si tú matabas, si tú no matabas, sí, un cordero, tenías que poner la sangre en las puertas para que cuando el ángel pasara, en tu casa no hubiera muerte. Esto se le había dado a los hebreos. Y dice que hubo gran lloro en Israel y que hasta en la casa de Faraón, pero también en las personas que no habían creído, en los israelitas, que no habían sido obedientes, también hubo muerte. ¿Por qué? Porque solamente Dios resguardó la vida de aquellos que obedecieron. Entonces, ellos salen y dice Dios, ustedes van a celebrar la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios había salvado a Israel de una manera, que fueron las 10 plagas, pero Dios había salvado a Israel de una manera como muy incomprensible para el humano, pero de una manera muy milagrosa. ¿Y qué es lo que iban a hacer en la Pascua? No simplemente iban a recordar que Dios les iba a enviar un Salvador que iba a ser parecido a Moisés, pero que ese Salvador, ellos ahorita vamos a ver que no habían entendido que los iba a salvar de su circunstancia de pecado, pero que los iba a venir a salvar y que iba a haber un rey para siempre. Entonces, ¿qué es lo que van a representar en la Pascua? Que ellos van a recibir un Salvador, y es lo que van a hacer, lo que están haciendo, de que van a subir a celebrar esta Pascua, ¿va? Solamente quiero que quede como claro eso para que podamos entender qué es lo que está pasando aquí. Entonces, es lo que van a ir a festejar, ¿no? Como comúnmente aquí en México sería el 16 de septiembre, ¿no? Que venimos a festejar, o vienen muchas personas a festejar de alrededor de los estados a México, aquí al Zócalo, que tuvimos una independencia, ¿no? Entonces, un poco parecido, pero bueno. Entonces dice que ellos escucharon, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, la palabra Hosana quiere decir eso. O sea, la palabra Hosana dice sálvanos. Aquí hay un canto que a veces se canta que dice Hosana, Hosana en las alturas, es la palabra sálvanos. Entonces esta palabra no se tradujo, simplemente la pusieron así porque es en el hebreo, Hosana, que quiere decir sálvanos, ven y sálvanos. Y dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Los judíos habían visto lo que Jesús había hecho con Moisés. Esta señal de que él dice, yo soy la resurrección y la vida, hizo que ellos, esas multitudes seguían a Jesús. O sea, como que dijeron, él no podría haber hecho eso si Dios no estuviera con él. ¿Recuerdan esto? ¿Recuerdan que eso lo hizo con el ciego? Él no podría haberme abierto los ojos si Dios no estuviera con él. Entonces los judíos entendían que Jesús estaba siendo más que un profeta, porque algunos decían que Jesús era un profeta, solamente un hombre que Dios utilizaba para que hablara al pueblo de Israel. Entonces ellos estaban diciendo, tú eres el que nosotros esperábamos, tú eres el que nos va a libertar,
Porque si pudiste regresarle la vida a un hombre, ¿qué no vas a poder hacer con el emperador romano? ¿Sí me explico? O sea, entonces ellos estaban, porque los judíos esperan a un rey, eso, imponente, grande, en un caballo, como va a venir en su segunda venida. Pero ¿qué creen? Que Jesús va a entrar de la siguiente manera. Entonces ellos le ponen sus palmeras. En Lucas dice que hasta le extienden sus mantos, o sea, como un rey, ¿no? O sea, Él es el rey que nosotros esperábamos, del que habla la profecía. Y bueno, están citando un salmo que está en el Salmo 118, 25, que dice, vamos a ir para allá, Salmo 118, 25, Salmo 118, verso 25. Y viene de un contexto diciendo que este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos. Dice, lo voy a leer desde el verso 24, dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Este es un salmo que posiblemente los judíos habían cantado cuando estaban en el cautiverio con Babilonia. Es un salmo que posiblemente los judíos habían cantado cuando estaban en los hornos de Hitler. Es un salmo que los judíos están cantando en este momento, ¿no? Porque ellos siguen esperando a su Mesías, pero tú y yo creemos que Él ya vino. Y es un salmo que en ese momento estaba siendo parte del cumplimiento de la profecía, diciendo, estaban siendo oprimidos por Roma y ellos decían, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos. ¿Por qué? Porque ha llegado la salvación de Israel a través de Jesús. Entonces simplemente los judíos estaban en este punto reconociendo que Jesús era el que los iba a venir a salvar. Pero Jesús va a hacer una entrada triunfal, de hecho así lo pone aquí en su Biblia, si tienes la Reina Valera, así viene el encabezado o el subtítulo. Y dice, ¿cómo va a entrar Jesús? Jesús no va a entrar en un caballo, o sea, imponente, con su armadura, dice verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, verso 15. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y en Zacarías 9:9, no vamos a ir para allá por cuestión de tiempo, pero Dios, regresan del cautiverio los que estaban en Babilonia, 70 años, regresan, empiezan a construir el templo, de repente paran porque sufrieron amenazas y tuvieron que parar el templo, pero Dios envía a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a seguir haciendo la reconstrucción del templo. Y en esta parte Zacarías le dice da una profecía y les dice, miren, no es con espada ni con ejército que tú vas a impulsar al pueblo a llevar a cabo la reconstrucción del templo, sino es con mi Espíritu Santo. Pero le da una profecía y les dice, yo voy a enviarles un rey que va a venir a ustedes montado sobre un pollino de asna, o sea, sobre una cría, un asnito, ¿no? Un burrito. Y entonces, o sea, es interesante eso, porque es un burrito, entonces de por sí este animal es como bajo, no creo que sea no es tan alto como un caballo. Entonces una cría es mucho más baja, ¿no? O sea, hasta los niños se emocionan, ¿no? Prefieres mejor que vaya tu hijo a un burrito que vaya a un caballo que es más salvaje, yo creo eso, no lo sé. Pero entonces Dios le dice, por medio de Zacarías, le dice al pueblo, tú vas a recibir a tu rey, va a venir un libertador. Y no sucede eso en Zacarías, sino sucede aproximadamente 400 años después, ¿vale? Que envía Dios a Jesús, porque aquí estamos 400 años, 500 años después aproximadamente de la profecía. Y entonces Jesús dice que cumplió la profecía que Dios, o cumplió lo que Dios había dicho acerca de él, que él no iba a entrar sobre un caballo, sino que he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Eso, tú te preguntarías, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué rey agarraría a un asno para entrar? ¿Acaso no entraría, sería un caballo blanco, un corcel? ¿Qué está representando aquí? Está representando el carácter de Jesús, que Jesús es un rey que viene en son de paz y que Jesús es un rey que es humilde y que Jesús es un rey que no cuadra con el ideal
de los reyes de esa época, con los reyes, con los emperadores de esa época. ¿Sí me explico? Y ese es nuestro rey. Siempre se ha dicho que a veces, o sea, no idealicemos a un Jesús. Mejor ven al Jesús de la Biblia. No te idealices a Jesús, porque cuando tú te idealizas a Jesús, vas a terminar frustrado, porque otra vez vas a caer en la idolatría. No te idealices, Jesús tendría que ser así y así y así y así. No te lo idealices. Lee la Biblia para que puedas conocer a tu rey. ¿Ok? Entonces yo les animo a eso. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo hacen, van a poder a hablar y enseñar a las siguientes generaciones. Y entonces eso quiere decir simplemente que el rey, el carácter del rey de Israel era humilde y que venía en son de paz. ¿Ok? Entonces el verso 16, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, cuando ya fue a la cruz, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y es interesante, ¿por qué? Porque dice que los discípulos no podían entender qué es lo que estaba sucediendo. Y sí es cierto, hay veces que hay cosas que tú no sabes por qué están sucediendo. Pero, ¿qué dice aquí? Que porque dice que ellos no sabían o no se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Y si hay algo con lo que siempre el humano, el discípulo también ha estado batallando, es con a veces ir a la Escritura. Y es por eso la importancia de ir a la Escritura. Yo hace rato me estaba asombrando del hermano que estaba leyendo el Salmo, pero no le estaba leyendo, le estaba diciendo de memoria. O sea, yo estaba así como, ¿dónde tiene su Biblia? O el celular, ¿dónde lo tiene? Y yo me asombré, porque con todo el respeto que mi hermano me merece, se merece de mi parte, él ya es una persona madura y él se sabe el Salmo. Hay personas maduras que dicen, no, yo ya no me lo aprendo, ya no se me graba, ¿no? Ahí está una evidencia de que sí se puede. Sí se puede, quizás con más disciplina, pero sí se puede. Entonces yo les animo, no los regaño, nos animo a que lo podamos hacer, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, súper bello, porque dice que ellos no entendían, pero posteriormente lo entendieron, que estaba escrito acerca de él. Y es bien importante porque es la única ocasión que se cumplió, o sea, esta profecía ya se cumplió y solamente fue una vez. Jesús, su segunda venida, va a venir ahora sí, en un caballo blanco, va a venir desde el cielo y todo esto. Ahora sí va a venir así, pero en su primera venida fue de una manera muy humilde, muy en paz. Y bueno, dice el verso 17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Verso 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Ok? Entonces vemos aquí dos tipos de personas. Bueno, en primera andaban ahí sus discípulos, ¿no? Que no entendían, pero después entendieron. Imagínense sus discípulos, ahora la gente que no era su discípulo andaba bien perdida, ¿no? Y es bien interesante por eso, conocer la Escritura. Pero bueno, aún así Dios es misericordioso con nosotros. Y había otro tipo de personas, dice que estaba la gente que daba testimonio de lo que él había hecho con Lázaro, ¿no? O sea, toda aquella gente que había acompañado a Lázaro estaba con él, estaba ahí. Pero también dice que estaba la gente que no había visto, pero que había escuchado lo que estos habían dicho de Lázaro. Es como, hermanos, vengan, esto pasó con esta persona, esto está pasando en Fuente de Vida. Los hermanos, todos los hermanos están aprendiendo textos. Qué padre, ¿no? No lo sé, y qué bello. O sea, en Fuente de Vida, no, wow, está pasando esto y está viendo sanidad. Y está viendo el derramamiento del Espíritu Santo, sí lo hay, pero está viendo evidente, o sea, deberían de ver el rostro de los hermanos y no lo sé, no quiero poner cargas en nosotros, simplemente de decir algo está sucediendo, y cuando algo está sucediendo es una noticia. Eso sí está sucediendo, están habiendo muchas bodas en Fuente de Vida, eso sí está sucediendo, ¿no? Se están casando muchos y están creyendo en el matrimonio, ¿no? O sea,
¿Por qué? Porque está muy bello eso, ¿no? O sea, los cristianos hay muchas bodas en Fuente de Vida, simplemente. Y eso es una noticia, ¿no? Muy, muy bello. Entonces, ellos están viniendo por esta señal, que había sido hecho, porque era una señal no común, una señal de que alguien le había regresado la vida a otra persona. Esto es algo que no se veía. Esta es una noticia, ¿no? Es la noticia de las noticias. O sea, Jesús tiene el poder sobre la muerte. Y si Jesús tiene el poder sobre la muerte, ese debe de ser el rey, y estaban en lo correcto. Entonces, por eso ellos venían. Ahora es importante porque las grandes masas, las multitudes, seguían a Jesús por lo que él hacía. No seguían a Jesús por quien él era. Y eso es bien importante. ¿Ok? Y luego dice el verso 19, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya ves que no consigues nada? Miren, el mundo se va tras él. Los fariseos, los maestros de la ley, los eruditos, los líderes, no estaban entendiendo. Ahora, ¿saben por qué? Es bien importante, o sea, no solamente conocer la Escritura, sino tener relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo revele, así como le reveló a Ana, así como le reveló a Simeón, este es el rey. ¿Sí me explico? O sea, entonces es bien interesante porque ellos estaban llenos de la palabra, pero cuando la tenían enfrente no la podían reconocer. Y eso es bien importante para nosotros, ¿no? O sea, que nosotros, Dios nos libre de que seamos religiosos, de que solamente que nosotros estemos adquiriendo conocimiento, pero como por la falta de llevarla a cabo no se haga carne en nuestro corazón. Ahora, simplemente es importante ver lo que los fariseos decían, porque decía, el mundo se va tras de él. Y después de esto vamos a empezar a hablar de que eso es lo correcto, de que el mundo vaya tras Jesús, porque el mundo no va tras Jesús, el mundo va detrás de otras cosas, pero no va detrás Jesús, no va tras Jesús. Juan 3:16 dice que ¿a quién envió Dios? A Jesús. Dios envió a Jesús al mundo para que salvara al mundo, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a Dios le interesa el mundo. A Dios le interesa el mundo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto. Entonces, ellos estaban como frustrados porque todas las cosas que habían hecho para frustrarle a Jesús su camino no lo habían conseguido, pero estaban frustrados, mas no se habían dado por vencidos, que vamos a ver próximamente en los siguientes capítulos qué es lo que van a hacer los fariseos. Pero estaban ellos enojados porque el mundo iba tras Jesús, que era lo correcto. Entonces, verso 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Esto es interesante porque ya no solamente los judíos subían, sino gentiles, gente extranjera, subía a adorar a Dios. O sea, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús vino a eso. No solamente vino a salvar a los judíos, sino vino a salvar al mundo. Y entonces dice el verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Esto es lo que Dios pide. Dios pide que el mundo desee ver a Jesús. Dios pide que el mundo vaya a Jesús. Este es el deseo de Dios. Y dicen que ellos vienen a los discípulos. Y qué bello, ¿no? Qué bello cuando, yo creo que a ustedes les ha pasado, que hay gente, y más en estos tiempos de pandemia, creo que también ha pasado, que se acercan con ustedes porque dicen, háblame de Jesús. O sea, ya no sé, háblame hasta les dicen, háblame de tu religión, ¿no? A ver, dime de qué se trata. A ver, platícame. Qué bello es cuando alguien te dice, háblame. A que tú le estés diciendo, oye, mira, que tú no sabes ni cómo decir a veces el evangelio, ¿no? O, no sé, no sabes, a veces te da, no es que te dé temor, simplemente es que no sabes. Y es válido, ¿no? Porque todos hemos pasado por eso. Pero qué bello cuando alguien se acerca y te dice, háblame de Jesús. La verdad, mira, yo he hecho tantas cosas y
y creo en Dios, pero no lo conozco. Dime, ¿cómo es tu relación con Dios? Por eso es bien importante una relación real, para que cuando presentes a Jesús, lo presentes como una relación real, ¿no? No como, déjate llevo al pastor, él sí tiene una relación real, ¿no? No, tú también. O sea, entonces eso, muy bello. Vienen a Felipe. Y es bien importante porque los griegos no fueron enseguida a Jesús, sino vinieron a un discípulo, a una persona cercana a Jesús. Y dice que Felipe, el verso 22 dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Y me daba risa cuando estudiaba, porque yo decía, ese Felipe, o sea, no fue y le dijo enseguida a Jesús, sino que primero lo consultó con Andrés, ¿no? Es como, oye, Cari, ¿cómo ves si le presentamos a Jesús? O no sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces viene y lo consulta con que no está mal, ¿no? Lo consulta con Andrés. Y yo creo que Felipe así como que sí estará bien que se lo presentemos, no sé, ¿no crees que se vaya a enojar Jesús? Es algo muy real que están presentando aquí, ¿no? Y dice, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, los dos, vamos, acompáñame, porque ya ves que el maestro suelta un buen de revelaciones y para que los dos recibamos, y ya si no le entiendo yo, le entiendes tú. No, estoy bromeando en este momento, pero vamos al punto, ¿no? O sea, que van los dos. Y siempre es algo muy bello, porque cuando alguien viene a ti y no sabes cómo, es importante que como iglesia nos conozcamos, y no solamente cada vez que necesitemos un favor, sino que realmente tengamos una relación de amistad entre nosotros y podemos decir, hermana Ofe, tengo este problema, mire, esta persona quiere conocer a Jesús, pero su problema realmente es muy fuerte, pero usted que tiene más experiencia como casada, ¿cómo ve? No, pues vamos a presentarle a Jesús. ¿Sí me explico? Eso es algo vivido. Y entonces la escritura se hace viva. Y esta ya no solamente es una historia que le sucedió a alguien, sino también tú eres parte de la historia. Y entonces dice que Jesús, ahora sí, va a decir lo siguiente. Y dice el verso 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estamos a nada de que Jesús sea crucificado. Estamos esporádicamente, no esporádicamente, estamos cerca dice que eran 6 días, unos 4 días a lo mejor. La próxima semana quizás les revele un poco más, pero está muy cerca para que Jesús vaya a la cruz. Y dice, ha llegado el tiempo, la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús, ya las personas extranjeras ya venían a Jesús y dijo Jesús, ha llegado el momento. Este es el tiempo para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces dice, verso 24, de cierto, os digo, cuando Jesús dice de cierto os digo 2 veces, está diciendo en verdad, pon atención, presta atención. O sea, Jesús siempre muchas veces dice de cierto, porque es como cuando tú le estás dando un consejo a tu hijo, es, a ver, deja el celular, préstame atención, a ver, aquí, 5 sentidos. Y es, préstame atención. Y dice Jesús, de verdad te digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, está hablando de sí mismo, y muere, queda solo. Otra vez lo leo, perdón. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué está diciendo Jesús en el verso 24? Que Dios creó la naturaleza con un orden, para que si tú sabes cómo es esto del campo y es como muy de agricultura, para que una planta nazca, la semillita tiene que morir para que entonces salga lo que está dentro y pueda producir. Si la naturaleza tiene un orden, Jesús va a seguir el orden que Dios tenía para con él. Y yo siempre les he dicho, si Jesús no se rehusó a llevar el orden de Dios, ¿quiénes somos nosotros para querer rehusarnos a llevar el orden de Dios? Jesús se sometió a Dios y eso es muy bello porque va a hacer lo siguiente. Dice que si este grano no muere, queda solo, de nada le sirve. Pero si muere, lleva mucho fruto, ¿no? O sea, si el grano no muere, o sea, ¿de qué te sirve si no muere? O sea, pero si muere, lleva mucho fruto. Y esto está hablando de Jesús, pero no va desconectado de lo que va a decir la siguiente parte, que es la parte muy intensa, pero muy bella de parte de Jesús. Y dice el verso 25, el que ama su vida, la perderá.
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Este versículo lo vamos a leer así: el que ama su vida en este mundo la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces el verso 25 es un verso muy, muy confrontador, porque Jesús les está diciendo, o sea, esa es la respuesta que Jesús les dijo cuando querían los griegos conocer a Jesús. Y Jesús les dice esta parte de el que ama su vida. Y simplemente se los voy a redactar así. El que vive para sí mismo tendrá una inversión, o sea, en su inversión tendrá pérdida. Es lo que quiere decir. El que vive para sí mismo, amar tu vida es vivir para ti. Miren, no voy a hacer nada de decir, ay, estas películas, pero salió una serie que, bueno, no la tienen que ver, es de Loki. Muchos saben eso de Marvel y todo esto, del multiverso y no sé qué tanto, que es lo que está hoy de moda de los jóvenes. Pero Loki es una persona, bueno, este personaje está a favor de sí mismo. Él no está a favor de nadie. Él está a favor de lo que a él le conviene. ¿Y saben por qué lo estoy relacionando? Porque una persona que vive para sí misma es una persona que vive para lo que le conviene. Hay personas que pueden ser cristianas porque sienten bonito, porque les conviene, pero realmente no son cristianas, realmente no conocen a Dios, no tienen una relación con la palabra. Entonces, el que vive para sí mismo es una inversión, bueno, va a ser una inversión de pérdida. No vivas para ti mismo, no vivas para ti mismo. Dice, el que vive, y ahorita Jesús nos va a decir esto. La misma palabra se interpreta a sí mismo, la misma palabra nos va a enseñar lo que quería decir esto. Pero simplemente se los dejo así. El que vive sirviendo a Dios, su inversión tendrá una repercusión eterna. Otra vez lo digo, el que vive sirviendo a Dios, su inversión tendrá una repercusión eterna. Esto quiere decir, no te digo que te la vivas aquí, en la iglesia. Tú puedes trabajar, pero para Dios. Tú puedes, no sé, a lo que tú te dediques, tu carrera, pero para Dios. Dice, todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hazlo como para el Señor, para Dios. Porque si tú juega fútbol, o sea, sí, pero que en tu actitud se vea que eres un hijo de Dios, que conoces a Dios. Vende, si te dedicas al comercio, vende, pero que tu pesa sea correcta. Si tú te dedicas del trail, no sé, a lo que tú te dediques, pero que tu vida dé evidencia de que conoces a un Dios de verdad. ¿Sí me explico? Entonces, otra vez, el que vive sirviendo a Dios, su inversión tendrá una repercusión eterna. ¿Por qué? Un hermano que está aquí y que predica, decía que, hablaba de un pastor que decía que sí, creo fue él, no lo estoy confundiendo, pero simplemente él decía que su secretaria que él se había convertido al cristianismo, que una persona, un pastor hoy en día, se había convertido al cristianismo porque veía el ejemplo de su secretaria. Dice, su secretaria nunca le había hablado de Jesús, pero él veía que en ella había algo diferente y que eso hizo que él se convirtiera. ¿Sí me explico? Otra vez, hermanos, miren, no hay como dicen, ¿no? O sea, no solamente de que hablemos, que está bien que lo hablemos, pero también que nuestros hechos vayan acorde a nuestras palabras, porque así la gente va a ver que nos amamos y el mundo va a querer conocer al Dios que adoramos. Ok, entonces, dice esto Jesús, y dice el verso 26, si alguno me sirve, otra vez, ¿cómo vas a aborrecer tu vida? Sirviendo a Jesús. Sirviendo a Jesús, porque el servicio a Dios es un servicio abnegado, un servicio donde tú ya no entras. Dice, si alguno me sirve, sígame,
Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué está diciendo aquí? El que aborrece su vida sirve a Jesús y sigue a Jesús. Y la recompensa del servidor es estar donde está su Señor. Y dice que Dios, el Padre, lo va a reconocer. Y es algo muy bello, porque eso lo vemos en otra porción en Mateo, cuando dice, Señor, Señor, en tu nombre hice, no te conozco, no sé, ¿cómo te llamas? Rosa. No, espero que no me pase nunca, jamás en la vida, pero ¿cómo te conozco? ¿Qué? ¿Guillermo? No te conozco. Pero si yo nunca tuve una relación contigo. Entonces, simplemente, ¿cómo vas a tú aborrecer tu vida? Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves a Dios, das de tu tiempo, das de tu esfuerzo, das de tu dinero y de verdad que es un servicio abnegado. Hoy en día nadie quiere dar de su tiempo si no le pagan, ¿no? Tú vas de tu trabajo y te rentas porque te pagan, ¿no? Pero cuando es gratis, cuando es voluntario, ya no conviene. Otra vez, regresamos al punto. Cada uno a veces vive para lo que le conviene. Deja de vivir así, porque Dios te ama y Dios vino, Jesús vino y te ama. Ok, entonces, siguiente, y ya con esta porción terminamos, casi. Dice el verso 27, siguen lo mismo. Dice, dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y Jesús dice en su humanidad, pues sí, dice que él lloró lágrimas, su alma estaba turbada, porque lo que le esperaba, el tormento de la cruz, lo que le esperaba no es bonito. Imagínate, ¿no? O sea, lo iban a torturar, lo torturaron y nunca negó. No, o sea, ¿por qué lo enjuiciaron a Jesús? Porque él decía que era el Hijo de Dios. ¿Estaba diciendo mentiras? No, él era el Hijo de Dios. No podía decir, ay, no, sí, ya no soy el Hijo de Dios. No. Me gusta, ¿saben? Me gusta de Jesús porque Él no es un rey que se acobarda. Él no es un rey cobarde. Y eso me gusta, porque no tienes un rey cobarde. Me encanta porque aprendo de Jesús de que su humanidad la expresa, pero también va a expresar que es Dios, pero bueno. Y dice aquí, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús, tú y yo nacemos y morimos por el pecado, ¿ok? Y esa es nuestra paga del pecado, es la muerte. Pero Jesús, nosotros tendremos que haber vivido para siempre, pero no por el pecado. Ahora, Jesús, quien no pecó, Él nació para morir, para entregarse. O sea, Jesús sí sabía que había nacido para morir. ¿Sí me explico? Entonces es algo muy bello porque Jesús dice, Padre, sálvame de lo que tú planeaste para mí. No, sino, miren, muchas veces nosotros cuando pasamos por circunstancias, sí realmente le pedimos a Dios que nos salve, enfermedades, no lo sé, circunstancias que no son muy bonitas para nosotros, pero que mediante las cuales Dios es glorificado en nosotros y a través de que otras personas puedan conocer el poder y la obra milagrosa que Dios hace en ti. Pero en Jesús dice, Jesús dijo, tú me trajiste para morir y yo no te voy a pedir que me salves de lo que tú me llamaste a hacer, sino que eso, imagínense este rey que tenemos, no se acobardó, sino para esta hora he llegado. Cuando él está delante de Poncio Pilato le dice, yo para esto he venido, para morir. Poncio Pilato así como que ni yo, ¿no? ¿Quién va a estar muriendo por Roma? No. ¿Qué emperador va a morir por Roma? Mejor que cambien de emperador, ¿no? Entre ellos se mataban, si conoces la historia. Pero Jesús había venido para morir. Ahora, su muerte, ¿qué iba a hacer? Verso 28, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué va a glorificar Dios? Su nombre. A través
de la muerte de Jesús. Muy bien, Dios iba a glorificar su nombre. Y me lleva a esto. Si nosotros sabemos que Dios envió a Jesús para morir por el mundo, por ti y por mí, pero antes de eso, Dios envió a Jesús para glorificar su nombre, porque el hombre no conocería el amor de Dios y el amor verdadero hasta que Jesús fuera a la cruz. Tú y yo no conoceríamos el amor verdadero hasta que viéramos a un Dios dándolo todo por ti. Y bueno, entonces Dios iba a glorificar su nombre a través de la muerte de Jesús en la cruz, y eso es bien importante, porque de esa manera Dios quiso que Jesús viniera al mundo para glorificarse. Bueno, verso 29 dice, y la multitud, recuerdan, ahí estaban los griegos y toda la multitud que había subido y que le había dicho, oh, sana, dice, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Imagínate un trueno cuando antes de llover, cómo se escucha que se siembra tu casa, ¿no? Así, no sé. Entonces, algunos decían, ha sido un trueno, otros decían, un ángel ha hablado. El punto es que me imagino yo que la voz tuvo que haber sido muy, pues eso, ¿no? Hizo ruido. Y dice el verso 30, dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía. O sea, no está respaldando Dios a su Hijo. O sea, que sí lo está respaldando, pero no es como diciendo, ya, créanme. O sea, sino dice, si no ha venido por causa de vosotros. ¿Qué quiere decir el verso 30? El verso 30 quiere decir que Dios se va a glorificar por medio de la cruz, lo que Él les había dicho, pero este es el punto. ¿Qué van a hacer ellos ante esta salvación? Dios anteriormente se había glorificado cuando salvó a Israel de los egipcios. Dios se ha glorificado anteriormente cuando salvó a Israel de los filisteos, de los que los estuvieron oprimiendo, por ejemplo, de Babilonia, y luego vinieron otros, y Dios los ha estado salvando constantemente. O sea, se ha estado glorificando en tu vida constantemente o en su vida de ellos constantemente. ¿Has escuchado cuando decimos, y vamos de gloria en gloria? ¿Qué entiendes? Vamos venciendo. Dios venció el cáncer. Dios ha vencido que mi matrimonio se destruyera. Dios ha vencido este dolor por una persona que partió, ¿no? O sea, ahí está, pero he sentido el consuelo. Dios ha vencido este temor en mi vida. Dios ha vencido esta adicción en mi vida. Y vamos de gloria en gloria, ¿ok? Dios se ha dado a conocer a mi vida. Ahora, Dios se daría a conocer en la cruz. ¿Y qué van a hacer esta multitud? ¿Qué vas a hacer, multitud? O sea, cuando Dios se dé a conocer y Dios se glorifique, ¿qué vas a hacer? Tienes de dos, o venir a Jesús o huir de Jesús. Entonces, esto es bien importante porque dice, no ha venido esta voz por mi causa, sino por tu causa, o sea, por causa de ustedes. Y dice lo siguiente, verso 31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. No dice, ahora el emperador que está, no dice, ahora Roma, ahora la nación. No dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe. Ha llegado el tiempo o la temporada donde el que oprimía este mundo va a ser echado fuera. O sea, ellos creían que el emperador era el que los tenía ahí no, o sea, Israel no, es Satanás. O sea, y muchas cosas más, ¿no? Pero, o sea, tu carne, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, porque tu carne también es enemigo, lo dice Santiago. Pero ¿sabes cuál ha sido ese enemigo del cual Dios te va a salvar? O sea, va a ser Satanás. O sea, Satanás va a ser echado fuera. No es Roma. Y también, primero les dijo, o sea, primero reconoce tu circunstancia de pecado. Y ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. O sea, si Satanás va a ser vencido, el único con el que tú te quedas, o el único enemigo con el que tú te vas a quedar, va a ser con tu carne.
Y bueno, no me voy a meter en más rollos, pero simplemente Jesús les estaba diciendo a los israelitas, reconozcan que no es el emperador del que yo los voy a rescatar, sino va a ser de su condición y voy a echar fuera a aquel que los ha estado oprimiendo, que es Satanás, ¿no? Quédense con esto nada más. Verso 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y dice el verso 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Exacto, hasta ustedes lo estamos entendiendo todos, ¿no? Y dice el verso 34, le respondió la gente, recuerden todos los que estaban ahí, todos los que le habían gritado, Hosana en las alturas, bueno, Hosana al rey de Israel. Dice el verso 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y esto es bien importante, porque ellos están entendiendo, las últimas palabras que dice Jesús es, más si yo fuera levantado, o sea, están entendiendo que él iba, si lo crucificaran, dice, a todos atraeré a mí mismo, él está diciendo, voy a morir. Y entonces ellos dicen, reaccionan. Nosotros entendimos que Dios le prometió a Israel un rey para siempre. ¿Cómo dices tú que vas a morir? Es importante su pregunta y es muy interesante y muy genuina, muy sincera. Y aquí viene, o sea, Jesús no les va a dar ninguna clase de teología. Y yo decía, oh, Señora, Jesús solamente les va a decir lo que tienen que saber. Y dice, entonces, ¿quién es este Hijo de Hombre? En Daniel, vamos a ir a Daniel rápidamente, 7:14. Daniel 7:14. Y Dios decidió darle a Daniel lo que es la estructura de la profecía, de cómo van a ir los acontecimientos sucediendo. Y parte de esta profecía dice que al final de los tiempos iba a haber, dice que Daniel vio un hombre, uno que se parecía a hijo de hombre, o sea, un humano, a quien se le dio todo, todos los reinos de la tierra, y que este hombre era un superhumano porque no iba a morir. Entonces en Daniel 7:15 dice de la siguiente manera, dije 7:14, ¿verdad? Ok, lo vamos a leer desde el 7:13. 7:13. Y bueno, ok, dice, miraba yo en la visión, está hablando Daniel, en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, o sea, un humano. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse. Ahora es interesante porque este humano no fue consumido por la santidad de Dios. Tú y yo no podríamos estar delante de Dios porque su santidad nos mata, porque tenemos pecado, ¿ok? Pero Jesús no. Entonces este es un superhombre que pudo soportar la santidad de Dios, porque es Jesús mismo, después de que resucitó. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces esto es lo que los judíos tienen en su mente. ¿Cómo dices tú que vas a morir si el ungido nunca va a morir? Bueno, y es bien importante porque este hijo de hombre es Jesús. Ahora, hermanos, no vamos a juzgar a los judíos ni a sentarlos en la silla del juicio, porque hay cosas que aún todavía no nos han sido reveladas, que tú lees y dices, ay, ¿de qué está hablando?, ¿no? Y que Dios te lo puede dar a través de estar orando, constantemente leyendo e indagando y estudiando. Pero los judíos como que no sabían qué pasaba aquí con quién era Jesús. Y yo me ponía a pensar y dije, sí es cierto, ¿no? O sea, ellos en su corto entendimiento y como yo les dije, ellos lo hicieron muy sincero. Entonces, ¿quién es este hijo de hombre? Y pues era Jesús, pero ellos no habían entendido Isaías 53. De hecho, los judíos
A los judíos no se les puede leer Isaías 53 o no lo reciben. Ellos no pueden recibir o no pueden entender que su Mesías es un Mesías sufriente. O sea, es como, por ejemplo, el día de hoy. Hagan de cuenta, vamos un equipo de fútbol. ¿A quién escoges? Al mejor, al que sabe. Primero dices, para hacer mi equipo, pues quiero ver quién juega bien, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quieres ganar. Tú no te vas a escoger al que ves que pues como que no corre, como que no tiene la condición, como que no le pega al balón correctamente. Otra vez, no nos formulemos un Jesús idealizado por nuestras ideas, sino vayamos a conocer a Jesús. Porque aquí ellos, aunque fueron muy sinceros, otra vez, no habían estudiado o no recibían ciertas cosas. A lo mejor no habían leído Isaías 53, que habla del Mesías sufriente. Pero Jesús no les dice esto, yo se los dije ahorita a ustedes, pero Jesús no les responde a los judíos, no les dice, este es el Hijo del Hombre. Simplemente Jesús les dice, bueno, pues con sus palabras les va a decir, yo soy ese hijo. Y dice el verso 35, pero no lo dice claramente, pero aquí dice el verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Está hablando de sí mismo. O sea, por un tiempo más va a estar, por unos días más va a estar entre ustedes. Dice, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces, si tú algún día has ido a un lugar donde pues oscurece, no sé, un pueblo mágico, no lo sé, y oscurece a las 6 de la tarde, ya está oscuro. O sea, aquí en la ciudad pues están las lámparas y todo esto, pero en un pueblito, o sea, tú tienes que hacer todas tus cosas de día porque te da la noche y pues ya no vas a ver, ¿no? Ya ahí, allá pues bueno, en los pueblos hasta se duermen muy temprano, ¿no? Aquí en México nos dormimos, bueno, en la ciudad nos dormimos hasta las 11, 12, ¿no? Viendo algo o estudiando, lo que tú quieras, pero nos dormimos tarde. Pero en los pueblos la gente, algunos, ya no hoy en día todos, pero algunos acostumbran a dormir muy temprano. ¿Por qué? Porque al otro día tienen que levantarse temprano para hacer todas sus cosas y bueno, es un poco diferente, pero es un poco interesante esto, ¿no? Porque Jesús dice, aún un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Ahora, aquí va a decir, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ahora es interesante, porque el que anda en luz tiene visión. Eso quiere decir que es como aprovecha las oportunidades, o sea, aprovéchenme mientras estoy aquí. Yo la verdad, yo aprovecho a los maestros que a veces están aquí al frente enseñando y yo aprovecho porque de verdad que enseñan y a mí me gusta, o sea, yo estoy anotando y como les decía, no llega algo a mi cabeza y de repente, no, pues sí, ya le entendí o así, y estoy ahí yo solita con la Biblia y Dios conmigo y no, sí, pues sí es cierto, no había pensado esto de esta manera y así, ¿no? Entonces Jesús dice, aprovechenme, aprovecha la luz para que tengas visión. Y dice el verso 33, ahora va a conectar la luz con creer. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces Jesús les termina diciendo, el que anda en luz sabe a dónde va. Y para que seas hijo de luz, debes de creer en la luz. Y esto es algo interesante porque a nosotros nos dicen que tú tienes que para que tú puedas, no es cierto, el humano dice esto, pues hasta que no me enseñes no voy a creer, hasta no ver, no creer. Pero Dios te dice que tú tienes primero que creer para que puedas ver, ¿no? Tú tienes primero que creer para que puedas ver. Y esto es muy bello, porque yo creo que las personas que tienen un espíritu humilde, un espíritu como el de Jesús, son aquellas a quienes Dios se revela. Dios no se va a revelar a ver Dios, si tú eres Dios, a ver, revélate, es que un rayo le caiga a mi jefe, ¿no? No, pues no. No, es algo chusco para que se despierten, pero, o sea, no, a ver Dios, vas a hacer que mi cuenta, o no sé,
Una persona soberbia jamás se le va a revelar Dios, pero una persona humilde, Señor, yo no te merezco. Es más, no entiendo, la verdad, eres tan inmenso y no entiendo. Pero yo creo en ti y yo creo que tú obras como obraste en la vida de la familia de Lázaro. Y tú puedes hacer más que eso, pero otra vez no te quiero porque lo que tú puedas hacer, yo te quiero a ti. Porque tú dices que donde donde estás tú, ahí va a estar tu servidor. Y entonces Dios se revela con un espíritu humilde. Entonces dice, entre tanto que tienes la oportunidad, aprovéchala. Entre tanto de que tienes la oportunidad, aprovéchala. Entonces, nos quedamos con esto. Yo titulé a este mensaje El Rey sin igual. ¿Por qué? Porque realmente creo que tenemos un rey sin igual. Tenemos un rey que no se acobarda. Tenemos un rey que jamás se acobardaría. Y eso me gusta, porque si hay alguien que jamás te daría la espalda, ese sería Jesús. Entonces vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a quedarnos con estas tres cosas, que es la muerte de Jesús nos va a dar vida, la muerte de Jesús glorifica a Dios, que fue como lo fuimos viendo, y Jesús pues nos invita a aprovechar la oportunidad de creer en Él, ¿no? Y ahorita nosotros tenemos tiempo, después de que nosotros muramos, ya no vamos a tener tiempo, ¿no? Entonces, no esperemos. Entonces, digo, somos iglesia, yo creo que ustedes están aquí porque creen en Jesús, pero yo les animo a que puedan vivir realmente con una relación real. Y los invito, o sea, siempre los voy a invitar, porque hay veces que se nos va la onda y otra vez como hermanos tenemos que motivarnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Y todos lo necesitamos, todos estamos ahí y necesitamos impulsarnos unos a otros a Jesús y llevarnos unos a otros a Jesús e invitarnos a llevar a otras personas a Jesús, ¿va? Entonces vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Y en un momento más vamos a orar por las peticiones. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú has decidido ser nuestro Rey, porque no te escogimos nosotros a ti, sino que tú nos has escogido a nosotros. Y te damos gracias porque tenemos la firme confianza en un Rey que no se acobarda. Tenemos la firme confianza en un Rey que ha cumplido lo que el Padre pedía y se ha dado por una sola vez y para siempre por cada uno de nosotros. Tenemos gracias, un mediador en quien podemos confiar. Y tenemos un mediador que a través de su Espíritu Santo nos recuerdas la importancia, Señor, de poder amar la Escritura, de poder tener una relación a través de la Escritura contigo. Te damos muchas gracias, Dios, por lo que nos has hablado. Ayúdanos, Señor, como iglesia, fuente de vida. Impúlsanos en tu amor, Señor, y en tu misericordia a cada uno de nosotros a crecer, Señor. E impulsa a las nuevas generaciones, Señor, a tener también una relación real y viva contigo, Señor. Queremos aprovechar, Señor, estos tiempos de oportunidad que tú nos das, Señor, para poder, bendito Dios, tener una visión clara hacia dónde vamos mediante tu plan. En el nombre de Jesús te damos gracias por el impulso, por tu amor, y te damos gracias por haber glorificado tu nombre en Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos la gloria a ti. Amén. Y